conferencia es un repaso general a cómo evolucionó la vida de las mujeres del Imperio Romano desde unos modelos que se habían creado en época más antigua y que en la antigüedad tardía parecía que iban evolucionando porque era un mundo muy cambiante, pero que en realidad en el fondo no tenían unas transformaciones tan drásticas como se pudiera suponer. Incluso la irrupción del cristianismo como religión oficial, que traía, digamos, una moral nueva, una manera nueva de entender el comportamiento en la vida. Es verdad que aportó figuras que no existían antes, la figura, por ejemplo, de la mujer consagrada a Dios, que eso no existía, pero sin embargo y paradójicamente también le trajo a estas mujeres una libertad de movimiento que no tenía la típica matrona romana casada, sujeta a su marido, de la que se esperaba que únicamente se dedicara al hogar. Eso, como digo, seguía existiendo, pero también apareció un modelo diferente de mujer, pues más independiente, mujeres que se organizaban ellas solas en comunidades, mujeres que viajaban y hacían peregrinaciones a Tierra Santa. Entonces, bueno, tenemos una serie de fuentes de información un poquito variopintas, podríamos decir, porque de unas cosas tenemos mucho, de otras tenemos muy poco. Aquí en Córdoba, por ejemplo, lo que hay es un repertorio de inscripciones funerarias todas, que aparentemente, bueno, pues son un poco expresivas, porque dicen, bueno, pues el nombre de la difunta, lo devota que era, con qué edad murió y poco más, pero realmente cuando se indaga un poquito, pues se puede comprobar cosas sobre su origen o lo que quieren decir realmente esas fórmulas religiosas. Entonces, como fuente de información, digamos, como fotografía social de las mujeres de la época, pues sí que permiten darnos una información. Luego eso pues se puede complementar con fuentes de otro tipo, iconografía tomada de otros lugares que nos muestran cómo eran y cómo interactuaban esas mujeres. Entonces, bueno, pues un poco lo que pretendo es dar eso, esa panorámica general con Córdoba como ejemplo, digamos, de las cosas que se van comentando. Son ya muchos años trabajando en el mundo funerario romano en Córdoba y desde hace poco tiempo empecé una línea de investigación más centrada en el aspecto de la mujer, ¿no? De qué datos podemos extraer de la mujer romana a través precisamente de esos vestigios funerarios. Entonces, la conferencia de esta tarde se va a dividir en dos partes. Una primera va a ser una introducción general donde hablaré de grandes mujeres de época romana, de cómo se representaban a través de sus monumentos funerarios, esculturas, relieves, la epigrafía, los ajuares con los que se hacían acompañar en el más allá, para luego ya detenerme con más atención en el caso cordobés. Es cierto que en Córdoba tenemos poca información sobre mujeres, no porque no tengamos datos, sino porque estos datos no se han analizado todavía, queda mucho por hacer, es un tema que está empezando, digamos, a abrirse, que está empezando a formarse y entonces, bueno, pues queda mucho trabajo todavía, como digo, pendiente, ya que tenemos, por ejemplo, muchísimas inscripciones, tenemos en torno a 500 inscripciones, de las cuales el 70% son funerarias. Muchas de ellas son las que nos hacen referencia a mujeres, la mayoría del sector esclavo o libertino, es decir, sectores bajos de la sociedad, es lo que mayormente nos ha quedado, ¿no? Y aparte, bueno, pues algunos restos también vinculados a arquitectura, escultura, ajuares. Lo que ocurre es que la falta de estudios antropológicos, que son los únicos que pueden realmente hacernos esa distinción entre hombre y mujer, están todavía por hacer, tanto de cremaciones como de inhumaciones. Así que, aunque hay mucho recorrido, hoy daremos algunas pinceladas importantes para conocer el importante papel que tuvieron las mujeres, que aunque no fue una carrera pública, pero sí en el ámbito privado y en el funerario tuvieron una importante presencia.